Hola, ¿qué tal maestros y compañeros del Tecnológico Superior de Cintalapa? Hoy hablaremos sobre los instrumentos de medición eléctrica. Anteriormente estuvimos viendo sobre los instrumentos de medición mecánica, ahora nos tocaría en eléctrica. Bueno, pasaremos a la primera página, en la cual pronunciaría qué es el galvanómetro y para qué sirve. Pues bueno, el galvanómetro es un maravilloso instrumento de medición eléctrica que se utiliza para calcular, destruir y establecer tanto el sentido como la intensidad precisa de una corriente eléctrica. Su funcionamiento está basado en fenómenos magnéticos formado por un transductor electromagnético y analógico que ocasiona cierta deformación en la rotación de un puntero o aguja. Ok, pues como podemos ver en esta imagen serían algunos de los ejemplos. Uno sería el analógico, que como pueden estar viendo en la imagen, voy a señalar. A ver, ok. Fue creado, nos dice, en un principio para ser usado como brújula y detectar el campo magnético que se encuentra en tierra. Ok, pasaremos a la siguiente diapositiva. En la preguntamos sus características. Dice que la mayoría de los galvanómetros en la actualidad cuentan con las mismas piezas que vienen a facilitar en gran medida su funcionamiento y uso. Estas son la bobina móvil, a través de ella circula la corriente que se desea calcular. El resorte es el que logra la unión entre la bobina y la aguja que es la pieza que expresa el valor exacto de la corriente. Ok, como podemos estar viendo a continuación en estas imágenes 2, muestra las características con las cuales cuenta el galvanómetro. Pues, a ver, les voy a señalar. Aquí podemos estar observando en esta imagen. Cuenta con el imán, con escala y todos estos elementos unidos en un perfecto acoplamiento te permitirán obtener la medida del paso de la corriente eléctrica en el momento que lo necesites y con completa confiabilidad. Pasaremos a la siguiente gráfica. Voy a borrar esto. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿quién inventó el galvanómetro? Como podemos estar observando, estas son las imágenes de los inventores. Dice, los primeros galvanómetros fueron descritos por Johann Schwinger y en la Universidad de Halle el 16 de septiembre de ese año. El físico francés André-Marie Ampère también contribuyó a su desarrollo. Los primeros diseños aumentaron en el efecto del campo magnético debido a la corriente mediante el uso de múltiples vueltas de alambre. Estos instrumentos fueron denominados multiplicadores debido a esta característica del diseño común. Dice que en 1882 Jacques de Arsnoval desarrolló un dispositivo con un imán estático permanente y una bobina de alambre en movimiento suspendida por resortes en espiral. ¿Para qué sirve prácticamente el galvanómetro? Nos dice que este es un instrumento capaz de localizar la existencia de reducidas corrientes en un circuito cerrado y puede ser adaptado mediante su calibración para medir su magnitud. Su principio de funcionamiento, como podemos estar observando, estas son las partes de lo que sería el galvanómetro, y dice que cuando la corriente circula por medio de la bobina se genera un campo magnético que va a interaccionar con él cuando se crea por el imán permanente, lo que da origen a una fuerza que da espacio a un torque, el cual hace que la bobina gire en un sentido determinado. Como ven, podemos estar viendo aquí las partes que hacen que
funcione el galvanómetro. Dice, antes de medir la intensidad de una corriente eléctrica, se selecciona la escala en voltios para luego conectar las pinzas de medición, en los polos correspondientes, las cuales generalmente se encuentran identificados con colores, la negra para el polo negativo y la roja para el polo positivo. De esta manera, una vez conectadas las pinzas y puestos en acción el funcionamiento del instrumento, las agujas del indicador o la pantalla LCD arrojarán el total de la escala que indicará la intensidad de la corriente eléctrica que desea medir. Ok. Ahora, los tipos de galvanómetros. Se encontraría el galvanómetro de gas móvil, el galvanómetro de cuadro o bobina móvil, el galvanómetro de paleta radial, el galvanómetro de ajaves concéntricos, el galvanómetro de embolo, el galvanómetro térmico. Ahora pasaremos al siguiente. Importancia del galvanómetro. Aquí es muy importante recalcar que dice que esta es herramienta usada comúnmente para detectar y medir la corriente eléctrica. Se ha perfeccionado para incluir los usos del mismo dispositivo en aparatos para grabación para que la corriente eléctrica que es necesaria no sea menor, porque no funcionaría apropiadamente en el equipo, porque tampoco se excede, porque podría dañarlo. Ok, pasaremos al siguiente. A continuación, en esta imagen podríamos ver, como lo he hecho de muchas maneras, las marcas de galvanómetro. Acá hay dos marcas que pueden estar usted observando, las cuales elegí que son muy conocidas. Ahora, ¿qué es el amperímetro y para qué sirve? Este es otro instrumento de medición que dice, el amperímetro es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en el paralelo, y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes, que es su símbolo A. Un amper equivale a un columbio por segundo, el cual a su vez equivale a una intensidad de corriente. Los amperímetros son la herramienta ideal para electricistas, así como para personas dedicadas al control de equipos en lo referente al funcionamiento eléctrico. Ahora, aquí podemos estar observando en esta imagen algunas de sus características. A ver, lo voy a señalar aquí, como lo he hecho de varias maneras en los antiguos videos. La principal y más relevante característica de un amperímetro es el simple hecho de ser un galvanómetro que está graduado para medir y detectar pequeñas cantidades de corriente mediante la resistencia shunt con la que está equipado. Como podemos estar viendo, aquí están lo que contiene el display, entre algunas de otras cosas. Pasaremos al siguiente. ¿Quién inventó el amperímetro? A continuación podemos estar viendo estas dos imágenes de los inventores del amperímetro. Dice, la historia de este instrumento es escasa, pero lo que sí sabemos es que viene dadas principalmente de las exploraciones de André-Marie Ampère, un físico y matemático francés que se dedicó a conocer más sobre la corriente eléctrica y el cual realizó importantes descubrimientos en el área del electromagnetismo y en colaboración con el danés Hans Christian Ørsted, logrando impresionantes avances en sus teorías. A continuación podemos estar viendo las imágenes, como les digo, de los inventores. Pasaremos a la siguiente gráfica. ¿Para qué sirve el amperímetro? Aquí es muy importante recalcar que los amperímetros son la herramienta ideal para electricistas, como lo había dicho, así también para personas dedicadas al control de equipos en lo referente al funcionamiento eléctrico.
Si un circuito eléctrico tiene pérdidas o fallas en el sistema, la medición de amperaje indicaría un diferencial con el cual se puede establecer un punto de partida. Ok, su principio del funcionamiento del amperímetro. Aquí podemos ver también sus partes que contiene el amperímetro. De igual manera, en la forma de medición A para amperímetros de tipo gancho. La medición de corriente se realiza sujetando con las pinzas del amperímetro el cable del cual se desea obtener el valor de flujo eléctrico. En la medición B, para amperímetros de tipo convencional, la medición consiste en un proceso más dificultoso ya que se requiere abrir el circuito eléctrico a medir para poder conectar el amperímetro en serie. Tipos de amperímetros. Está el amperímetro analógico, el térmico, el electromagnético, el amperímetro digital, la pinza amperométrica. Importancia del amperímetro. El amperímetro es un instrumento de suma importancia para el trabajo de equipos electrónicos y eléctricos porque gracias a ellos podemos hallar un valor de corriente que circule por un área específica que se desee medir de un circuito. Este trabajo tiene el fin de dar a conocer qué es el amperímetro, qué funciones tiene, cómo está compuesto y cuál es el uso, así como información de cómo es su correcta manipulación. A continuación les mostraré cómo es de mi forma las marcas de los diferentes amperímetros. Ahora, ¿qué es el ohmómetro o puente de Weston y para qué sirve? Un ohmómetro o ohmímetro es un dispositivo que se usa para medir la resistencia eléctrica de un circuito. Tal como su nombre le indica, el ohmímetro registra los ohmios. Se define ohmio a la unidad derivada de la resistencia eléctrica que se encuentra entre dos puntos de un conductor. Características del ohmómetro. Como del ohmómetro, el diseño de un ohmómetro se compone con una pequeña batería que se encarga de aplicar un voltaje a la resistencia bajo medida y después con la ayuda de un galvanómetro calcula la corriente que circula a través de la resistencia. La escala del galvanómetro tiene sus valores estandarizados en ohmios y como ésta sigue los parámetros establecidos en la ley de Ohm, la cual establece que al ser voltaje de batería fijo, la intensidad circulante a través del galvanómetro solo va a depender del valor de la resistencia bajo medida. Como podemos estar viendo aquí sus partes con las características que tiene su imagen. ¿Quién inventó el ohmómetro? Fue inventada por un alemán, el físico Georg Simon Alfred Ohm, quien manifestó que la salida de la corriente eléctrica que pasa por medio de un conductor era claramente correspondiente a la diferencia de la tensión inversamente igual a la resistencia de flujo de corriente. Aquí podemos estar observando sus imágenes. ¿Para qué sirve el ohmómetro? Un ohmímetro o ohmómetro, como se conoce, suele ser utilizado para solucionar inconvenientes en artículos del hogar o la oficina. Por ejemplo, un fusible de cerámica que no presente ningún tipo de indicio visible de que se ha quemado o no. A continuación, acá están sus partes de cómo se debe de utilizar el ohmómetro. El primer paso a realizar es colocar el ohmímetro o ohmómetro, como se conoce, en cortocircuito entre sus terminales, luego ajusta los tornillos que tiene incluidos el mismo para garantizar la certeza de la medición. Instala la resistencia que vas a medir entre los terminales, la aguja demostrará el resultado de la medición de la resistencia. En la escala podrás verificar el valor, como podemos estar viendo aquí en esta imagen, la forma de uso en la que se utiliza. Ahora pasaremos al siguiente.
Los tipos de ohmmetros. Ok, está el ohmmetro analógico, el ohmmetro digital, el ohmmetro de precisión, el ohmmetro de precisión extrema. Importancia del ohmmetro. El ohmmetro o ohmímetro es un instrumento sumamente útil en la revisión y solución de problemas de equipos electrónicos o eléctricos y circuitos, con el que puedes determinar la causa de alguna falla de los componentes. Como podemos estar viendo, aquí son otras marcas para que ustedes se den cuenta de las mejores marcas que hay en el mercado en este momento. ¿Qué es el voltímetro y para qué sirve? Este es otro aparato de medición que dice que el voltímetro es un instrumento de medición que se encarga de calcular la diferencia que existe en un potencial eléctrico entre dos puntos, o lo que seguro habrás escuchado como voltaje, el cual es representado a través de los voltios. Entre las características del voltímetro, dice que debido a la diversidad de tipos que existen, el voltímetro tiene un importante número de características que lo definen, ya que es un instrumento polifacético y multifuncional. Las características principales son: para que puedas identificar un voltímetro de otros aparatos con características físicas parecidas, tiene que ubicar una V encerrada en un círculo impresa en el instrumento. Los voltímetros difieren en la capacidad máxima que pueden llegar a medir. El voltímetro puede ser incluido en un multímetro. Los voltímetros, independientemente de la corriente que fluyen, deben ser instalados en paralelo. Si desconoces la intensidad máxima del circuito para evitar daño en los aparatos, lo recomendable es buscar un voltímetro de gran capacidad. ¿Quién inventó el voltímetro? Como toda herramienta de trabajo, el voltímetro posee una historia que nos deja claros sus inicios en el mundo electrónico. Principalmente sus inicios se deben al reconocido Hans Christian Ørsted, un físico danés que en el año 1820 descubrió que en un alambre la corriente eléctrica permitiría que se produjera en su alrededor un campo magnético. ¿Para qué sirve el voltímetro? Los usos que se le pueden dar a un voltímetro puede variar dependiendo de tarea que se esté efectuando y el resultado que se busque. Principio del funcionamiento del voltímetro. Como toda herramienta, el voltímetro goza de un principio que hace más obvio y práctico su uso. Como podemos estar viendo en las imágenes, aquí está la forma en que se debe de usar el voltímetro. Tipos de voltímetros. Está el voltímetro analógico, el voltímetro digital, el voltímetro electromagnético, voltímetro vectorial, voltímetro de corriente continua, voltímetro de corriente alterna. Importancia del voltímetro. Los usos del voltímetro son extensos y pueden variar de acuerdo a las necesidades que se presenten en un momento dado. Muchas de las personas lo usan para probar el voltaje que tiene un circuito determinado. Los técnicos en electrodomésticos lo usan igualmente probar estas características antes, durante y después en los artefactos eléctricos que están reparando. A continuación, en esta imagen podemos ver las diferentes marcas de voltímetro. Ahora vamos con el multímetro. Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre otras. Características del multímetro. Como podemos estar viendo en estas imágenes, se encuentran las características que pueden estar en un multímetro. Aquí lo pueden estar observando. En estas dos imágenes.
¿Quién inventó el multímetro? Un multímetro fue inventado por Donald McGahey, un ingeniero de la oficina de correos que quería reproducir el número de instrumentos por separado que tenía que llevar a todas partes para la reparación y mantenimiento de circuitos de telecomunicaciones. Ahora, ¿para qué sirve el multímetro? Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general, sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Principio de funcionamiento del multímetro. El funcionamiento de un multímetro involucra varios instrumentos de medición como el voltímetro, amperímetro, entre otros. Dice, aquí estamos viendo, permítame. Aquí podemos estar observando la forma en que se debe de utilizar un multímetro en esas imágenes. Pasaremos a la siguiente. Tipos de multímetros. Existen dos tipos de multímetros: multímetro analógico, multímetro digital, multímetro analógico, como ya estábamos viendo. Importancia del multímetro. La tecnología hace que nuestro mundo cambie rápidamente. Los circuitos eléctricos y electrónicos son omnipresentes y cada vez son más complejos y reproducidos en tamaño. Pasaremos a la siguiente. Marcas de multímetro. Como podemos estar observando las diferentes marcas de multímetro. ¿Qué es el batímetro y para qué sirve? En concreto, se trata del instrumento que ofrece la posibilidad de medir la potencia eléctrica. Características del batímetro. Los batímetros están compuestos por una bobina móvil, la bobina voltimétrica y dos bobinas fijas, las bobinas amperométricas. La bobina voltimétrica está conectada al circuito eléctrico en paralelo, mientras que las bobinas amperométricas tienen una conexión en serie. ¿Quién inventó el batímetro? El batímetro fue inventado por el ingeniero e inventor Otto Blatty en los primeros años del siglo XX. De aquellos primeros modelos a los modernos batímetros actuales poco hay en común. ¿Para qué sirve el batímetro? Permite realizar una medición de los vatios que hay en una corriente de electricidad. Principio del funcionamiento del batímetro. Como podemos estar observando en esta imagen igualmente, cómo funciona el batímetro. Tipos de batímetro. Está el batímetro analógico, el batímetro digital. Importancia del batímetro. El batímetro es un dispositivo muy importante en prácticamente todas las instalaciones solares, aunque para que funcione como es debido y no nos genere problemas, lo aconsejable es que su instalación corra a cargo de un personal calificado. El batímetro. Aquí a continuación veremos las diferentes marcas de batímetro. ¿Qué es el osciloscopio y para qué sirve? Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Características de los osciloscopios. Un osciloscopio es un aparato que se basa su funcionamiento en la alta sensibilidad que tiene a la tensión, por lo que se podría entender como un voltímetro de alta impedancia. Es capaz de analizar con mucha precisión cualquier fenómeno que podamos transformar mediante un transductor en tensión eléctrica. ¿Quién inventó los osciloscopios? Empezó en el año 1893 cuando un ingeniero y físico francés André Blondel presentó al mundo el primer osciloscopio electromagnético con suspensión
bifilar hecho con sus propias manos. Este aparato, con ayuda de un péndulo con tinta conectado a la bobina, permitiría registrar en una cinta de papel los valores eléctricos. ¿Para qué sirven los osciloscopios? Es una de las más importantes e indispensables herramientas para analizar las señales eléctricas. Hoy en día no hay un solo taller de electrónica o centro de servicio que no tenga este aparato. Pero ¿qué exactamente hacen estos equipos? Los osciloscopios permiten visualizar los cambios de amplitud de señal suministrada durante un lapso de tiempo, observar, medir y grabar esta señal. Como podemos estar viendo aquí el funcionamiento de los osciloscopios en estas imágenes. Tipos de osciloscopios. Como ya sabemos, está el osciloscopio analógico, el osciloscopio digital. Aquí pueden estar viendo sus funciones y su representación en esta imagen. Importancia de los osciloscopios. El osciloscopio es uno de los más importantes aparatos de medida que existen actualmente. Representan gráficamente las señales que llegan, pudiendo así observarse en la pantalla muchas más características de la señal que las obtenidas con cualquier otro instrumento. Marcas de los osciloscopios. Como podemos estar viendo aquí, diferentes marcas de los osciloscopios. ¿Qué es el analizador lógico y para qué sirve? Es un instrumento de medida que captura los datos de un circuito digital y los muestra para su posterior análisis. Características del analizador lógico. Cuando los analizadores lógicos empezaron a utilizarse, era común varios cientos de eclipses a un sistema digital. Los conectores específicos aparecieron más tarde. Actualmente los computadores modernos han hecho que los analizadores lógicos hayan caído en desuso en muchos casos. Por ejemplo, muchos microprocesadores tienen apoyo hardware para el software de depuración. Muchos diseños digitales, incluso circuitos integrados, se simularon para encontrar fallos antes de ser construidos. ¿Quién inventó el analizador lógico? Los analizadores lógicos se desarrollaron casi simultáneamente al mismo tiempo que los primeros microcontroladores que salieron al mercado. El analizador lógico es una herramienta clave para el desarrollo de los sistemas digitales. ¿Para qué sirve el analizador lógico? Los analizadores lógicos son necesarios para el desarrollo de circuitos electrónicos. Los analizadores lógicos captan los niveles adyacentes de microchips individuales y los muestran en el PC. Principio del funcionamiento del analizador lógico. Como podemos estar viendo en esta imagen, se puede estar que el analizador lógico está encendido, y aquí se pueden estar viendo las diferentes imágenes que capta el analizador y lo muestra en pantalla. Tipos de analizadores lógicos. En los analizadores lógicos, a la hora de realizar el estudio de funcionamiento de circuitos digitales, bueno, pues principalmente creo que aquí solo hay uno, que sería el analizador lógico normal, que es el más conocido. Ahora, importancia del analizador lógico. Las funciones específicas que poseen los analizadores lógicos confieren a estos una serie de posibilidades que no poseen otros equipos electrónicos de medida, captura y muestreo, entre otras cosas. Marcas de analizadores lógicos. Aquí las diferentes marcas de analizadores lógicos. Ahora, ¿qué es el analizador de espectro y para qué sirven? Un analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de ondas eléctricas
acústicas u ópticas. Características del analizador de espectro. La principal característica de un analizador de espectros es que este permite analizar señales de cualquier tipo, siempre y cuando sean eléctricas. Un ejemplo de esto puede ser las señales acústicas u ópticas en el dominio de la frecuencia. Lo que hace diferente a un analizador de espectros y a un osciloscopio es que al analizador le permite obtener información de la señal que prácticamente no debería poder obtenerse en el dominio del tiempo. ¿Quién inventó el analizador de espectro? Instrumento de medida por el medio del cual se pueden evaluar, como podemos ver en estas imágenes, al inventor. Ron Schwartz, Hermann Schwartz, Dr. ¿Para qué sirve el analizador de espectro? Un analizador de espectro mide la magnitud de una señal de entrada frente a la frecuencia dentro del rango de frecuencia completo del instrumento. Su uso principal es medir la potencia del espectro de señales conocidas y desconocidas. Como podemos estar viendo aquí en las imágenes, se puede estar viendo cómo está encendido el analizador de espectro y lo está mostrando en la pantalla lo que él va captando. Tipos de analizadores de espectro. Está el analizador analógico y el analizador digital, que es el que están viendo en pantalla. Importancia de los analizadores de espectro. Un analizador de espectro mide la magnitud de una señal de entrada en función de la frecuencia dentro del rango de frecuencia completo del instrumento. A continuación, las diferentes marcas de analizadores de espectro. Ahora, ¿qué es el frecuencímetro y para qué sirve? Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Características del frecuencímetro. La mayoría de los contadores de frecuencia funciona simplemente mediante el uso de un contador que acumula el número de eventos en un periodo de tiempo. Este será mostrado en el display. ¿Quién inventó el frecuencímetro? El inventor del frecuencímetro fue creado por Chester Carlson en el año 1937. Acá podemos ver sus diferentes imágenes. ¿Para qué sirve el frecuencímetro? Un frecuencímetro es un instrumento que sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Principio del funcionamiento del frecuencímetro. Para efectuar la medida de la frecuencia existe en un circuito. El frecuencímetro ha de colocarse en paralelo en derivación sobre los puntos entre los tramos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el frecuencímetro debe poseer una resistencia interna alta. Tipos de frecuencímetros. Existen dos tipos de frecuencímetros en el mercado, los analógicos y los digitales. Importancia de los frecuencímetros. Sirve para medir la frecuencia contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición en un intervalo de tiempo mediante el uso de un contador que acumula el número de periodos. Como podemos estar viendo en la imagen que está encendido el contador de frecuencímetro y pues está dando los datos. Marcas de frecuencímetro. ¿Qué es el contador eléctrico y para qué sirve? Un contador eléctrico es un dispositivo concebido para medir la energía eléctrica de un determinado circuito o servicio eléctrico. Características del contador eléctrico. El consumo se registra mediante continuamente el contador de luz y la distribuidora a la que pertenezca el usuario se encargará de extraer la lectura del contador. ¿Quién inventó el contador eléctrico? Tiene constancia del uso de electricidad por primera vez en 1852. Fue un farmacéutico catalán el que decidió probar ese tipo de iluminación. En esta traté de buscar quién era el inventor, pero es incierto hasta hoy en día quién es el inventor del contador eléctrico. Por eso puse estas dos imágenes que ustedes pueden estar viendo.
en el cual se ve la forma y algunas características del contador eléctrico. Ok. ¿Para qué sirve el contador eléctrico? Son unos dispositivos que se encargan de medir la energía eléctrica de un circuito o servicio eléctrico. Normalmente se rigen por una medida común, el kilovatio, y forman parte de los hogares desde hace años. Principio de funcionamiento del contador eléctrico. Su funcionamiento a grandes rasgos se basa en una bobina de corriente contrapuesta a una bobina de voltaje, las que hacen girar a un disco rotatorio. Hasta avanzado el siglo XX, estos medidores cumplieron exitosamente su función de medición, permitiendo medir la energía eléctrica de 50 a 60 con una buena exactitud. Tipos de contadores eléctricos: el contador eléctrico de luz digital, el contador analógico de luz digital. Pues esos son los dos tipos. Ok, bueno, pasaremos al siguiente. Importancia de los contadores eléctricos. El contador eléctrico es el dispositivo encargado de medir el consumo de energía eléctrica de un servicio eléctrico. Es muy importante, pues lo que proporciona información tanto a la distribuidora como a la comercializadora y posibilita la realización de un cálculo de coste del recibo de electricidad. Marcas de los contadores eléctricos, como pueden estar viendo en esta imagen. Ok, esto ha sido todo, compañeros y maestros. Espero que este video les haya gustado y que prácticamente les haya dado algún tipo de información importante, ya que esto, pues la verdad sí es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos conociendo los instrumentos de medición, o sea, estamos conociendo algo que prácticamente antes muchos o alguien no conocía. Y pues esto espero que de alguna manera les haya informado, les haya dado alguna parte de importancia. Y pues espero prácticamente, como dice la imagen, espero que esto les haya gustado. Esto sería todo. Muchas gracias.